is saying we should really distinguish between the vaccinated and the unvaccinated. If we do have to adjust some of the freedoms because of the rising pressure from new variants, then it's important at least to ensure that those people who are vaccinated have the maximum freedom they can. Is it acceptable to turn down a vaccine, do you think? Unless you've got a good medical reason, my view very clearly is no. And indeed, round the world, I think you will find that countries start to distinguish between the vaccinated and the unvaccinated. This does create, does it not, a two-tier society between the vaccinated and the unvaccinated. Looking at your own paper, so you will be discriminated against. Yeah, but I think, you know, the word discrimination's got a very loaded meaning in the English language now. But really, when it comes to risk management, it's all about discrimination. There is, on average, 25% less vaccine take-up among black people than white people. Now, that is discrimination. If we're going to the answer to that, Andrew, is to encourage people from that community to get vaccinated. I'm going to say unique. I think virtually unique position as a country of vaccinating at scale using both the messenger RNA vaccine, that's Pfizer, and an adenovirus vaccine, more traditional type of vaccine, AstraZeneca. But I think that you're not mandating this, you're facilitating it. One last group that really concerns me, I'd like to hear your views on, are disabled people with autoimmune problems in particular, who can't be vaccinated. Surely this is grossly unfair to them. They have a hard enough time already. Right, so you've got to make special provision, because obviously that would be completely inappropriate to discriminate against them. It's a relatively small group of people, but you need special provision for those. I'm 100% sympathetic to that. This is ID cards by the back door, isn't it? Look, I was then, I remain even more convinced today, particularly with biometric technology. The world will move to biometric ID, and they'll do it because in the end it's better for people. Is how do you master this technology and harness it for the public good? Biometric ID is just one part of a much, much bigger picture. Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos guíe en cada paso que damos. Guíanos siempre, Padre Santo. Llévanos de la mano a la ciudad eterna, a la Jerusalén celestial. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Qué tremendo lo que se está viendo hoy en día, amigos. Tal y como lo habíamos hablado algunos días atrás. Lo que hoy conocemos como el tal pase verde, pronto se convertirá en una identificación sin la cual no podrás, por supuesto, hacer absolutamente nada. Imagínate nada más lo que sería vivir en este mundo sin una identificación. Pero esto ya había salido a la luz hace tiempo cuando se dijo que el verdadero significado del nombre de la pestilencia, que es COVID, significa realmente en la parte del COVID, Certificate of Vaca, si ustedes me entienden, certificado de vaca, y la parte del ID o ID es Identification o identificación. Así que, bueno amigos, sabemos lo que pronto se hará una tremenda realidad. Me imagino que dirán aquellos pastores evangélicos y curas que se han llenado la boca en sus púlpitos diciendo que esto era opcional, que no había problema y que nada más, debido a que era opcional, quería decir entonces que no podía ser jamás la marca de la bestia. Amigos, de repente entonces vamos a ver qué va a pasar.
cuando vengan verdaderas pestilencias en donde las personas mueran en menos de 5 días o en donde los síntomas sean realmente horripilantes, y vamos a saber cómo muy rapidito van a sacar un decreto en el cual van a decir que aquel que no tenga la identificación verde no va a poder operar en la sociedad. Tremendo, amigos. Y todavía aún las personas están tan cegadas a lo que pronto será una terrible realidad, porque cada día probamos que sí es obligatorio, y si es obligatorio, entonces estamos ante el número de la bestia, como lo habíamos dicho desde un principio. Aclarando que, como el mismo Tony Blair lo ha dicho, siempre van a haber personas que por alguna razón no van a poder recibir el número de la bestia, que es el bautismo negro. ¿Ven? Y ellos eso ya lo tienen en cuenta. Por lo que miremos qué interesante esto, amigos. Tiene entonces todo el sentido que hayan 3 situaciones, 3 decretos a nivel global para poner a prueba a cada uno de los seres humanos del mundo. Porque Tony Blair nos lo va a decir clarito. Van a haber personas que aun y queriendo no van a poder recibir el bautismo negro debido a que tienen un estado de salud tan malo que no pueden recibirlo. Personas que tienen enfermedad autoinmune, por ejemplo, no pueden recibir el bautismo negro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esas personas no serán probadas? Esa es una prueba. Ahora, también habrán otras personas que por su estado de salud no podrán ser obligadas a asistir a una iglesia en domingo por decreto de Estado. No pueden ser obligadas porque su estado de salud no les permite obedecer el decreto del gobierno. Entonces, vemos 2 puntos que hacen que cierto grupo de personas queden libres de esa prueba. Viene otro punto, en donde se te obliga a orarle a la Trinidad. Ahí sí no hay manera de zafarse de esa, porque te obligarán, sea en tu casa, sea en una cama, o sea que estés en la cárcel. Al rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana, para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. Y vas a tener que hacerlo. Entonces son 3 pruebas, 3 crisis, amigos. Ahora, nosotros habíamos hablado ya de que viene una oración global, lo que hemos definido ya como el nombre de la bestia. Y amigos, es impresionante cómo las cosas se están desenvolviendo tan rápidamente, porque el video en donde yo les explicaba en qué consiste la marca de la bestia, el nombre de la bestia o el número de la bestia, lo hice apenas 3 o 4 días atrás. Y les decía que pronto se obligaría a las personas a hacerle una oración a la Trinidad por decreto de Estado. Ese es el nombre de la bestia. Amigos, ¿qué noticia me ha mandado una suscriptora y ahora otro suscriptor también la envió? Impresionante. El gobernador de la Florida, el señor DeSantis, ha firmado un proyecto de ley el cual exige que los colegios hagan una oración diaria con sus estudiantes. Recontra mega hiper recontra plop. Amigos, ¿desde cuándo no venimos nosotros hablando de esto? Es decir, y alguien me hubiera podido decir que esto era imposible. Cusatón, ¿cómo se te ocurre que un gobernante va a pasar un decreto obligando a las personas a orar? No, Cusatón, ahora sí te la sacaste del estadio. Eres un conspiranoico, eres un fanático radical y las cosas que tú predicas al final no se cumplen.
Todo lo que les he dicho en este canal se ha cumplido al pie de la letra, amigos. Qué curioso, ¿verdad? Es de lo más increíble. Y uno ve a estos pastores, los cuales nada de lo que dicen se cumple. Por ejemplo, el del judeo masónico, ese de México, nada de lo que ha dicho se ha cumplido. Y tiene 700,000 suscriptores en su canal. El otro señor por ahí, también, el que hace prédicas en Quintana Roo, en México, en la playa, creo que se llama Armando Alducín. Nada de lo que ha dicho se ha cumplido. Y aquí Ecusatón, todo lo que les ha dicho se cumple. Sin embargo, vemos cuán poca gente está dispuesta a seguir la verdad. Es tremendo. Ahora, amigos, cuando a ti te obligan a orar, eso no es cristiano. Y alguien podría pensar, oh, ¿qué de malo tiene? Ecusatón no tiene nada de malo. Es para el resurgir moral de la sociedad. Necesitamos orar. Sí, ya hemos hablado de esto. Cuando el Estado te obliga a orar, eso no es cristiano, amigos. Eso es demoníaco. Y en la Biblia se describe como el nombre de la bestia. Es tremendo, amigos, es increíble. Suceso tras suceso. De nuevo Dios Padre nos prueba de manera rotunda que Él nos guía con nuestro Señor Jesús, como guiaba al pueblo de Israel Él mismo. Mediante esa columna de fuego lo guiaba, así nos guía nuestro Señor Jesús. La gloria sea para el Padre y el Hijo, por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es tremendo, amigos. Es decir, estamos viendo la profecía que solo este canal había dado. Esto nunca se ha escuchado en ninguna iglesia. Ni en las iglesias de los Testigos de Jehová, ni en las iglesias evangélicas, ni en las iglesias adventistas, ni en la iglesia que también se llama la Iglesia de Dios, Church of God, ni en la iglesia metodista, bueno, en fin, ninguna jamás había dicho lo que Ecusatón les había dicho, que orarle a la Trinidad se configura como el nombre de la bestia. ¿Y qué ley acaba de pasar o qué proyecto de ley acaba de firmar el gobernador de la Florida? Una ley en donde eres forzado a orar. ¡Wow, amigos! Una cosa es predicarlo y otra cosa es verlo cumpliéndose con tus propios ojos. ¡Es tremendo! Recuerden que les mostré un video en donde el Papa Francisco se dispone a usar los celulares y las redes sociales para obligar al mundo entero a hacer una oración. Y uno se pregunta, amigos, si un gobernante puede obligar a los estudiantes a orar, ¿por qué no puede también obligar al resto de adultos? Porque recordemos que la ley es para todos. El gobernante no gobierna nada más para los colegios, él gobierna para todos los habitantes del estado, no solo para un grupo etario de personas. Los niños, no, él es gobernante de todos. Así las cosas, claro que si el gobernante obliga a orar a los niños, claro que también te va a obligar a orar a ti, que eres adulto. Tremendo, amigos. La persona del común, por supuesto, pensará, ¿cuál es el problema, Ecusatón? Yo no tengo problema. Es algo bueno orarle a Dios. ¿Cuál es el problema? Ya hemos hablado de esto. Cuando tú oras por ley de Estado, no tienes fe. Estás haciendo algo porque te obliga el Estado. Lo estás haciendo por un decreto del gobierno. Y eso lo cambia todo ante Dios, amigos. La oración de alguien que es obligado a orar por ley de Estado es abominable a nuestro Dios Padre. Es tremendo, amigos. Ahora, recordemos que esto es muy común en el paganismo. Recordemos al rey Nabucodonosor en Babilonia, cómo él forzaba o forzó a todo su país, a todo su imperio, a rendirle tributo a una estatua de oro
es paganismo puro. En contraposición, el cristianismo es algo que tú lo haces por fe, no coartado ni inducido por nada ni por nadie, sino porque te sale del corazón. Quieres orar porque a ti te ha placido orar, no porque te está mandando un gobernante. Ahora, tampoco puedes decir que se te ocurrió orar justo cuando el gobernante dijo que oraras, porque eso no funciona. A Dios no lo puedes engañar. Entonces, esa oración es abominable a nuestro Dios Padre, y lo que es peor aún, se convierte en el nombre de la bestia. Estás perdido para siempre. Tu oración no proviene de fe, sino que es una oración que la estás haciendo por ley de Estado. Es la blasfemia imperdonable contra el Espíritu Santo. Amigos, así de terrible es esto. Ahora, sabemos que aún el bautismo negro no está dispuesto para los niños. Miremos qué curioso esto. Porque hay grupos etarios en la población que pueden hacer algo y otros no pueden hacer otras cosas. Entonces tiene lógica que hayan 3 eventos en donde se puedan tomar, en donde se pueda tomar a todo el mundo globalmente. Hay unos niños que no pueden recibir el bautismo negro porque no está disponible para ellos. Niños de 2 o 3 años en adelante no pueden. Se está hablando de que los niños de 12 años en adelante ya pueden recibir el bautismo negro. Pero ahora los niños de 2 o 3 años en adelante van a recibir el nombre de la bestia. Y alguien se preguntaba, ¿qué pasará con los niños de Cusatón? ¿Qué pasará, amigos? Es lamentable. Por supuesto, ya vemos qué es lo que pasará. Si tú envías a tu hijo a un sitio y en ese sitio le ponen el nombre de la bestia a tu hijo, pues tu hijo va a recibir el nombre de la bestia. ¿Y de quién será la culpa? ¿Acaso alguien puede decir, el niño no tuvo la culpa? Pero lamentablemente eso no lo limpia del pecado. El hecho es que el niño peca. ¿Por culpa de quién? Por culpa de sus padres, pero el niño peca. Alguien puede decir también, cuando un niño comete un crimen, puede decirse que tal vez fue culpa de la sociedad o de sus padres. Alguien le falló a ese niño, que no le enseñaron a comportarse, pero el crimen permanece sobre el niño y el niño tiene que pagar por ese crimen. Lo envían a una correccional. Entonces, la misma sabiduría mundana da prueba de la sabiduría de Dios. Cuando el niño comete una blasfemia o la blasfemia imperdonable contra el Espíritu Santo, podemos decir que es culpa de quién, de sus padres, de la sociedad. Seguro que es así. Sin embargo, eso no quita que el niño haya cometido la blasfemia imperdonable contra el Espíritu Santo. Amigos, el niño recibe el nombre de la bestia. Es lamentable. Ahora lo que he leído de este proyecto de ley es que cada niño aparentemente puede hacer la oración como guste, y alguien diría que técnicamente no se le está obligando al niño a orarle a la Trinidad, que es la deidad católica. Sin embargo, sabemos que todo empieza así. Todo empieza como opcional, ¿verdad? Recordemos de nuevo el bozal. Y el bozal empezó opcional. Así que hoy se dice que los niños están obligados ahora, en este proyecto de ley, a orar. ¿Pero a orarle a quién? Hoy es opcional, porque ya veremos qué ocurrirá. Sabemos que estos masones se inventan los conflictos, y seguro aparecerá un niño que dice que le está orando a Satanás. Y entonces ahí viene la situación, ¿verdad? ¡Oh, cómo es posible! Por supuesto, es horripilante que un niño le ore a Satanás. Pero de nuevo entra en juego el choque que estamos viendo hoy en día entre los derechos individuales versus el derecho colectivo. Por supuesto que para el colectivo, para mí, es horripilante que alguien le ore a Satanás. Sin embargo, ¿qué hacemos si
tú estás en tu derecho de orarle a quien quieras. Ya veremos entonces cuándo viene entonces el decreto. Sí, puedes orarle, pero a la Trinidad. Y bueno, un momentico, yo estaría de acuerdo que está bien que no le oren a Satanás, pero ¿por qué tenemos que orarle a la Trinidad? Es que la Trinidad es el Dios. Ecusatón. Amigos, resulta que la Trinidad es un falso Dios. Así que ya vemos cómo se empieza a configurar esta situación. Y veremos pronto qué harán los padres de este estado de la Florida, porque enviar a sus hijos al colegio significa correr el riesgo de que sus hijos reciban el nombre de la bestia. Tremendo, amigos. Se suponía que estábamos en América. Cada quien es libre de creer en lo que quiera y de orarle a su Dios cuando quiera. No, ahora por ley tienes que orarle a Dios. Es decir, se supone que es a Dios, ¿verdad? Ya veremos qué va a pasar con eso. Pero se empieza a configurar esto. ¿Y quién puede ensayar a ver qué es lo que va a pasar? Es decir, estamos ante algo que se configura como la blasfemia imperdonable contra el Espíritu Santo. ¿Vas a ensayar a ver si sí es, o si tal vez es, o si de pronto no es? Pues yo no ensayaría con estas cosas. Solo un loco se atreve a jugar con esto. Yo no juego con la candela. Nuestro Padre Celestial es fuego consumidor. Y la Biblia habla de la última prueba que tendrán que vivir todos los seres humanos del mundo, y tiene que ver con la marca de la bestia, el nombre de la bestia o el número de la bestia. Son esas 3 pruebas. Y aquel que no reciba eso, o de alguna de esas 3 pruebas, no podrá comprar ni vender. Así que es tremenda prueba. Ok, volviendo a Tony Blair. Vemos el trasfondo siniestro de lo que viene al mundo, amigos. Él dice que los gobiernos deben hacer distinción entre los que reciben el bautismo negro y los que no lo reciben. Y yo pregunto, ¿cómo haces tú para distinguir entre 2 ovejas que son iguales? Ambas son blancas, ambas tienen 4 patas. ¿Cómo haces para saber cuál comió y cuál no comió? ¿A cuál le diste el medicamento y a cuál no se lo has dado? ¿Cómo haces? Respuesta: tienes que marcar la oveja. Es la única forma, tienes que ponerle una marca. Así que Tony Blair te está diciendo que el mundo tendrá que hacer diferencia entre los que reciben el bautismo negro y los que no. Es decir, que van a marcar a las personas. Amigos, nos lo está diciendo en nuestra propia cara. Es que ya no hablamos de cosas lejanas en el futuro, no hablamos de eventos de 10 años en el futuro. Es hoy que Tony Blair nos dice que pronto habrán 2 tipos de ciudadanos en el mundo: los marcados, y esos son los que van a poder operar en la sociedad, viajar por todo el mundo, podrán comprar y vender, seguirán felices, y los no marcados, los que no tienen el bautismo negro, esos serán excomulgados, excluidos de la sociedad. Luego te dice Tony Blair que va a haber que ajustar algunas de las libertades debido a las nuevas variantes, pero que aquellos que reciban el bautismo negro tendrán la máxima libertad. Y yo me pregunto, ¿cuándo perdimos nuestras libertades? Como para que ahora nos devuelvan las libertades. ¿En qué momento las perdimos? ¿Acaso no siempre las tuvimos? Porque ahora pretenden devolvernos la libertad. ¿En qué momento cambiaron las constituciones? ¿Cuándo eliminaron los derechos civiles? Es increíble, amigos. Ahora, para ponerte en contexto de hacia dónde va el mundo, recordamos uno de los derechos civiles que fue completamente derribado, y es el derecho a la privacidad. Nadie, ni el Estado, ni ninguna empresa o individuo tiene derecho a conocer si tú recibes o no un medicamento o tu estado de salud. Eso es un derecho
que fue completamente derribado. Tu privacidad. Pero, ¿qué quiere decir privacidad, amigos? Es un secreto. Es decir, que tu estado de salud es, por definición jurídica, un secreto. Así como el médico está obligado a tener secreto profesional, no puede estar divulgando la salud de sus pacientes. Pero vemos que precisamente es el sistema médico el que hoy se despoja del secreto profesional del médico y luego también quieren obligarte a ti a despojarte de algo que es privado para luego hacerlo público. Si algo es privado, quiere decir que nadie tiene derecho sobre eso, solamente tú tienes derecho. Ni tus vecinos, ni el gobierno, ni las empresas tienen derecho a conocer esa información porque es de carácter privada. Pero, ¿qué ocurre cuando se pierde el derecho a la privacidad? Tú dices, bueno, Cusatón, pero es una bobada. Pues, ¿qué tanto es que reveles ciertos detalles que es por el bien común? Ocurre entonces que ahora has perdido tu privacidad, lo cual quiere decir que pronto tampoco tendrás derecho a la propiedad privada. Es apenas obvio. Es decir, ¿acaso lo que hay en tu casa no es también un secreto? ¿Es privado? Pues nadie tiene por qué enterarse lo que ocurre en tu casa a puertas cerradas. Es algo privado. Es un secreto. Nadie tiene por qué saber qué tienes en tu casa, obviamente, mientras no estés violando la ley. Porque, por supuesto, si violas la ley, pues no tienes por qué tener ningún derecho. Hablamos dentro del campo de la obediencia a la ley, por lo cual lo que tú hagas a puerta cerrada en tu casa es privado, es un secreto. Nadie puede violar ese secreto. Pero si ya está derribada la privacidad de tu cuerpo, ¿por qué entonces no se puede derribar la privacidad de tu casa? Bueno, ya lo han dicho, ¿verdad? Se han inventado el tal rastreo de contactos. Pretenderán entrar inclusive a las casas. Ya lo vimos en Formosa, Argentina. Así que nos aproximamos a una teocracia comunista, católica, global, en donde no hay propiedad privada, no hay privacidad. Y bueno, ¿no lo dijo ya el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti? Hoy damos otra prueba. Si tu cuerpo ya no te pertenece, ¿por qué debería tu casa ser de tu propiedad? Si no tienes privacidad en tu salud, algo tan privado como tu cuerpo, ¿por qué deberías tener privacidad en tu casa? Pero miremos el cinismo y la hipocresía del mundo. Tony Blair pertenece a una secta secreta, un grupo privado y secreto que se reúne a puertas cerradas, llamado Grupo Bilderberg. Y nos preguntamos, ¿por qué nuestros gobernantes se reúnen en secreto? ¿Acaso no fueron elegidos públicamente? Ahora, si hablamos de secreto de Estado, aquí no aplica, porque se reúnen gobernantes de varios países. Es decir, que aquí no hablamos de un secreto de Estados Unidos versus Rusia, no, porque resulta que en esa reunión de Bilderberg se reúnen personas de cada país del mundo, así que no hablamos de secretos de Estado. Sin embargo, nuestros gobernantes que hoy te quieren despojar de tu privacidad, ellos mismos tienen algo oculto, algo privado. Recordemos que un gobernante hace sus promesas en público. ¿Y por qué luego él se reúne en secreto con personas de otros países? Hablamos de la masonería católica. Es una secta global, secreta, que está en cada ciudad y país del mundo. Se reúnen
en casas sin ventanas. Así de secreto es. Nadie puede saber lo que ocurre ahí dentro. Y aún, algunos hacen parte de ella y nadie sabe quiénes son. Es masonería católica. ¡Qué tremendo! Ellos te piden que lo muestres todo, que te despojes de tu privacidad al mismo tiempo que ellos se reúnen en secreto, en lo oculto. Recontra plop. Ahora, la palabra secreto significa misterio, cosa que no se puede comprender. Y recordemos que el Apocalipsis, en el capítulo 17, versículo 4 dice: «Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra». Así que la gran Babilonia tiene en su frente un misterio, que es un secreto. Babilonia es la reina de los secretos. Tremendo, amigos. Resulta que a quien vemos en la reunión misteriosa del grupo secreto de Bilderberg es precisamente al cardenal Pietro Parolini, que también es secretario de Estado del Vaticano. Qué increíble cómo se cumple a la perfección la profecía. Es la masonería eclesiástica, un grupo secretísimo conformado a nivel global por la Iglesia Católica para esclavizar a los gobernantes de la tierra. Los reúnen como pequeños Boy Scouts en casas sin ventanas y los obligan a realizar rituales vergonzosos. ¿Quién sabe qué ocurrirá ahí? Tal vez le tomarán fotos desnudos a los gobernantes para que luego ellos se vean obligados a hacer algo que tal vez no quieran hacer, pero tienen que hacerlo porque su sociedad secreta los obliga. Ok, alguien dirá: sí, Ecusatón, pero ¿no dijiste tú hace poquito que todos tenemos derecho al secreto y a la privacidad? ¿Cómo es que ahora dices o criticas a la Iglesia Católica por andarse con sus secretos? Sí, pero ojo, privacidad sin violar la ley. En este caso, conspirar contra gobiernos y gobernantes es una violación a la ley. ¿Y qué ocurre cuando el gobernante es inducido desde niño en la masonería, pensando que van a tomar un atajo al éxito, cuando en realidad están conspirando contra su propia familia y su propio país, vendiendo su alma por el dinerillo? Recontra plop. La privacidad es válida, claro, mientras no violes la ley. Conspirar es violar la ley. Por eso ellos se reúnen en secreto a conspirar, de otra manera no fuera conspiración. Entonces, en la Gran Babilonia hay un nombre escrito en la frente: misterio, un secreto, algo que nadie puede saber sino un grupo selecto. Y un secreto solo existe si hay un pequeño grupo que lo conoce. De otra manera, si nadie supiera nada, pues no habría secreto. Si todo el mundo conociera todo, tampoco habría secreto. Es decir, que para que exista un misterio, tiene que existir un pequeño grupo apartado de las multitudes que conoce el misterio. Es decir, que cuando se nos revela que Babilonia tiene un misterio en la frente, quiere decir que hay un pequeño grupo de personas que sabe bien cuál es ese misterio. Sin embargo, ya vemos que la Iglesia Católica dice escuetamente que la Trinidad es un misterio. Nadie puede entender a la Trinidad. Es un misterio. Es decir, que quiere decir que hay personas que sí saben lo que es la Trinidad y que saben muy bien a qué se refiere la Iglesia Católica con Trinidad. El resto de personas, incluido yo,
no le encuentro lógica en lo absoluto a esta doctrina trinitaria que dice que es un solo Dios, pero que también son tres, recontra plop. Sin embargo, ya vemos que es un misterio. Por lo cual, amigos, un secreto es un misterio y un misterio es un secreto. Eso quiere decir que la Trinidad es un secreto, porque hay un pequeño grupo que conoce ese secreto. Nosotros, aunque no pertenecemos a ese grupo secreto, por la bondad de nuestro Padre Celestial, hemos recibido la revelación de ese secreto. Y ese secreto es que la Trinidad es el mismo Dios pagano que Mos, y que la Trinidad no es bíblica, y que nadie la puede entender, porque no tiene lógica alguna. Y ese es el secreto expuesto, que la Trinidad es un Dios pagano, un Dios que viene de religiones orientales, que nada tiene que ver con el cristianismo. Por lo cual, amigos, el catolicismo que siguen las multitudes es uno, pero en secreto es otro. En estas masonerías católicas y eclesiásticas hay otro catolicismo. Algunos lo han llamado masonería. Y bueno, amigos, ya vemos que se reúnen en este grupo Bilderberg los altos dignatarios. Y en ese grupo también está el endemoniado billete Puertas. Son los semidioses del mundo. Ellos sí pueden tener secretos, pero nosotros no podemos tener privacidad. Plop. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial la Gestapo obligaba a todos los judíos a desnudarse, porque el cuerpo ya no les pertenecía, ya no era algo secreto y privado, sino que ahora su cuerpo pertenecía a la esfera pública. El Estado podía exigir que una persona se desnudara en aras de la salud y la persona tenía que obedecer. De otra manera, se iba a la cámara de gas o lo ponían preso en un estado de aislamiento en solitario horripilante. Lo mismo hacía Stalin en la Unión Soviética. Los presos eran obligados a participar de este horripilante procedimiento médico llamado tacto rectal. Y amigos, ¿por qué tú tienes que ser obligado a realizar un tratamiento médico? Entonces, ya vemos esta secta secreta y privada que se reúne misteriosamente al mismo tiempo que estos imperios, el de Hitler y el de Stalin, hacían que las personas se despojaran de su privacidad. La Iglesia Católica tenía secretos. Ni siquiera los gobiernos pueden entrar en sus conventos, porque hay secretos ahí. Y el gobierno no puede entrar a ver qué secretos hay. Por otro lado, tú no tienes derecho a tener secretos. Ni siquiera tu cuerpo puede ya ser un secreto. Ahora, miremos la definición de nuevo de secreto en el diccionario. Leamos: despacho de las causas de fe, en las cuales entendía secretamente el antiguo tribunal eclesiástico de la Inquisición. Entonces, mientras en la frente la Iglesia Católica tiene un misterio, un secreto, ella misma tiene a su cargo un tribunal inquisidor cuyo único objetivo es averiguar todos los secretos de cada persona de este mundo. ¡Qué tremendo cinismo, amigos! Por tal motivo, vemos lo que está empezando a ocurrir en el mundo. Hoy se exige que reveles tu fe. Tu fe ya no es un acto individual y privado. Ahora es algo que trasciende a la esfera colectiva y pública. Por tal motivo no nos extraña porque el gobernador de la Florida, el honorable DeSantis, de seguro tal vez mal asesorado, ha pasado un proyecto de ley haciendo que algo tan privado como la oración ya no sea privado y secreto, sino público y colectivo. Lo mismo ocurre con tu cuerpo. Tu cuerpo
nada más privado que tu cuerpo, pero ahora es un objeto público. Luego, le preguntan a Tony Blair si se puede rechazar el bautismo negro, y su respuesta es que no. Is it acceptable to turn down a vaccine, do you think? Unless you've got a good medical reason, my view very clearly is no. A menos que tengas una muy buena excusa médica. Aquí vemos de nuevo el tremendo cumplimiento de la profecía. La definición de secreto en el diccionario español es tribunal católico. ¿Y qué perseguía este tribunal católico? Tu conciencia, la cual es un secreto, porque nadie puede meterse en tu mente. Nadie tiene derecho a saber lo que tú piensas. ¿Y qué es tu creencia? Es algo de tu esfera privada. Tony Blair dice, sin embargo, que no. Tus pensamientos deben ser públicos y por tal motivo tienes que dar una buena excusa, presentar una razón por la cual tú no quieres recibir el bautismo negro. ¿Por qué tengo yo que presentar una excusa? Es algo que es privado. Si no quiero hacerlo, es de mi privacidad. No, no es de tu privacidad. No, ahora tienes que dar prueba pública del por qué no quieres recibir el bautismo negro. Oh, amigos, la Iglesia Católica se nos presenta entonces como la moderna Dalila. Ella quería saber el secreto de Sansón. Leamos en Jueces capítulo 16 versículos 5 al 6. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Amigos, hoy los agentes del demonio quieren saber cómo vencer y atar a los 144,000. ¿Cuál es el secreto de este grupo? Para esto han contratado a la moderna Dalila, a la mujer sensual que conspira para averiguar secretos. Ella manda espías, estos jesuitas que se disfrazan de escritores, de artistas, de periodistas, de maestros, y los envía por todo el mundo. También envía a sus monjas a que entren en todas partes, en los colegios, se infiltran por ahí en gobiernos, también están en los ejércitos, y su objetivo es averiguar todo secreto de cada persona y de cada ciudad, de cada país del mundo. ¿Qué otra cosa es secreto, amigos? Tus pecados son un secreto. Sin embargo, la Iglesia Católica también anda averiguando cuáles son tus pecados. Para eso creó esta institución de la confesión, que no tiene base bíblica, en donde un sacerdote pretende enterarse de tus pecados, algo que es privado, porque sabemos que solo Dios perdona los pecados. No que esté mal compartir tus pecados con alguien para recibir de alguna manera consejo, pero sí está mal cuando tú tienes que estar de continuo revelándole cada pecado que cometes a otro hombre. Eso está muy mal. Sin embargo, son los sacerdotes católicos los que se enteran de todo pecado en las ciudades. Y así hoy, la moderna Dalila ahora quiere saber quiénes son los 144,000, en qué ciudad habitan, qué edades tienen, con quién viven, cuál es su ADN, en dónde están, qué profesión tienen, y ella quiere exponerlos. Leamos en el mismo capítulo, en el versículo 9 al 10. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme, pues, ahora te ruego, cómo podrá ser atado. La antigua Dalila, mientras quería averiguar el secreto de la fuerza de Salomón, ella, en secreto, se reúne con los reyes filisteos
precisamente para conspirar contra Salomón. ¿Y no conspiró Dalila contra su propio amor? Esta es la conspiración que la Iglesia Católica hace cuando ella conspira con los reyes de la tierra, conspira contra Jesús, al formar esta secta de la masonería católica. Tremendo. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Esa reunión de Dalila con los príncipes filisteos es la misma reunión entre Tony Blair y el cardenal Pietro Parolini. Y así como los filisteos conspiraron con Dalila, pretendiendo hacer público el secreto de la fuerza de Sansón, algo que era privado y que Sansón no tenía por qué revelar. Sin embargo, Sansón cometió el error de revelar esa información secreta y privada, y Dalila la hizo pública, aun y cuando irónicamente ella tenía un secreto, y es que ella conspiraba con los filisteos. ¡Qué ironía, amigos! Y ya sabemos qué fue lo que le ocurrió a Sansón. Amigos, en el momento en que él reveló su información privada, Sansón sufrió de una tremenda ceguera espiritual porque los filisteos le arrancaron sus ojos. Luego, el entrevistador le dice al señor Tony Blair que esa separación entre los que tienen el bautismo negro y los que no creará una sociedad de dos clases. Y por supuesto que lo hará, ¿verdad? No hablamos de dos clases, hablamos de dos razas, la raza débil y la raza fuerte, en donde la raza fuerte, según el Estado, serán los que pueden seguir operando libremente en la sociedad. Sin embargo, en la reunión secreta de Bilderberg, ellos saben muy bien cuál es la raza fuerte, porque el débil es el que vende su conciencia por un plato de lentejas. Ese es el demente débil. Y entonces, el grupo fuerte es el que no vende su conciencia. Y ese, aunque es mostrado al mundo como la raza débil, ese es el grupo fuerte. El verdadero objetivo de la masonería católica, de la moderna Dalila, es precisamente atar a ese grupo fuerte. Para eso necesitan conocer su privacidad, su secreto. Y por supuesto, es hacia ese grupo que está encaminada la persecución. Contra ellos es que se enfila ahora el aparato del Estado, es decir, los filisteos. Ya no contra narcotraficantes, si es que alguna vez los han perseguido, ni contra ladrones ni criminales, sino contra los que no están dispuestos a vender su conciencia, volviendo algo privado a público. Por otro lado, algunos ciudadanos dan testimonio de haber pasado de lo secreto a lo público, porque después de recibir el bautismo negro, todavía tienen la caradura de ir y tomarse un selfie haciendo público que han recibido el bautismo negro. Es decir, que además de que han vendido su privacidad y la han hecho pública, han hecho público el hecho de que han vendido su privacidad tomándose una selfie. De locos, amigos. Luego el señor Tony Blair dice que la palabra discriminación es una palabra muy fuerte. So you will be discriminated against. Yeah, but I think, the word discrimination's got a very loaded meaning in the English language now. But really, when it comes to risk management, it's all about discrimination. Y que no deberías usar esa palabra. Le dice al entrevistador: oh no uses discriminación, es muy fuerte. También dice que los gobiernos no están obligando el bautismo negro, nada más lo están facilitando. Es un tremendo cinismo, ¿verdad? Luego dice que la discriminación debe ser tolerada en aras de disminuir los riesgos. Recontraplop. Y yo me pregunto, ¿es eso cristiano? ¿Viene de nuestro Padre Celestial semejante declaración? ¿Está en la Biblia eso? Oh, hijos míos, recuerden que para tener salud en una sociedad deben discriminar, no hay otra manera. Discriminen a las personas, aparten a los enfermos, llévenlos a campos de concentración, y a aquellos
que no quieran recibir los medicamentos, también llévenselos a campos de concentración. No, amigos, es el demonio el que dice eso. ¿Y con quién se reúne la Iglesia Católica en ese grupo Bilderberg, amigos? Ahora, el entrevistador le pregunta a Tony Blair qué pasará con las minorías, como personas de raza negra. There is on average 25% less vaccine take-up among black people than white people. Now that is discrimination. If you're going to push them into a second the tier. answer to that, Andrew, is to encourage people from that community to get vaccinated. Porque eso es discriminación. Imagínate nada más. Sus antepasados fueron vendidos como esclavos por la Iglesia Católica y ahora, a menos que se vuelvan de nuevo en esclavos virtuales, tampoco van a poder operar en la sociedad, igual que ocurría con sus antepasados. ¡Tremendo! Luego el entrevistador le pregunta por aquellas personas que tienen enfermedades autoinmunes. One last group that really concerns me, I'd like to hear your views on, are disabled people with autoimmune problems in particular who can't be vaccinated. Surely this is grossly unfair to them. They have a hard enough time already. Right, so you've got to make special provision because obviously that would be completely inappropriate to discriminate against them. It's a relatively small group of people, but you need special provision for those. I'm 100% sympathetic to that. ¿Y que no pueden recibir el bautismo negro? ¿Serán ellos también excluidos de la sociedad? Ya de por sí sufren de una terrible enfermedad y ahora también tienen que ser excluidos por los gobiernos. Y el señor Tony Blair dice que por ese grupo de personas él sí siente simpatía. Pero por los que no siente simpatía son por aquellos que no están dispuestos a vender su conciencia. De locos, amigos. Y eso me recuerda a un tipo de seres que no siente simpatía. Son seres despojados de sentir empatía ante otro ser humano. Muchos gobernantes toman decisiones sin siquiera pensar las consecuencias o efectos que tienen esas decisiones en la vida de las personas, decisiones que pueden causar tragedias en las familias. Algunos gobernantes parecen despojados de la empatía por la raza humana, sobre todo cuando miramos, por ejemplo, a Hitler o a Stalin. Pero ¿qué ocurre con el Papa Francisco? ¿Siente el Papa empatía por las personas? ¿O qué tal el cardenal Pietro Parolini? Me imagino que si se reunió en secreto con Tony Blair, debe pensar igual que Tony Blair. Me imagino que no debe sentir tampoco simpatía por personas que de repente son excluidas de la sociedad sin haber cometido ningún delito ni ningún crimen. Y yo me pregunto, ¿sintió la Inquisición católica simpatía por los 70 millones de cristianos torturados y asesinados en la Edad Media? La respuesta es no. ¿Sintió simpatía el señor Tedros Adhanom por los 6 millones de niños sumidos en la hambruna en su país, Etiopía, cuando él fue ministro de Salud? No sintió empatía. Al contrario, él dijo que era mentira, que tampoco habían sido 6 millones de niños, que no sean exagerados. Sintió simpatía Bill Gates por los más de 50 millones de niños abortados por la empresa de su padre, Planned Parenthood. No, tampoco sintió simpatía. Hay un ser que no siente simpatía por la raza humana. Se llama Satanás. Si debería haber algo que debería levantar una gran señal roja de emergencia, es escuchar a un gobernante decir que no tiene simpatía por un grupo de personas. Es decir, debería prenderse una alarma y que debería sonar inmediatamente, sobre todo cuando ese grupo de personas son claramente cristianos. Porque no digamos mentiras, amigos, el único grupo que se abstiene del bautismo negro por razones distintas a las de salud son los cristianos. Y a Tony Blair, el entrevistador, le preguntó por las minorías negras, luego le preguntó por los enfermos, y luego falta ¿qué grupo? Los cristianos. Por supuesto que no lo dijo directamente, pero por deducción lógica, ese es el grupo al que se refiere Tony Blair, porque ya se refirió a las minorías negras, ya se refirió a los enfermos. Ahora
faltaban ¿quiénes? Los cristianos. Y él dijo que por ese grupo no sentía simpatía. ¿Y quién asistió a la reunión del grupo Bilderberg? La Iglesia Católica. ¿Y por quién no sintió simpatía la Iglesia Católica en la Edad Media? Por los verdaderos cristianos. ¿Sintió simpatía Hitler por los judíos? La respuesta es no. Los persiguió, los torturó. ¿Cómo es que en pleno siglo XXI un gobernante dice que no siente simpatía por los cristianos? What I'm not sympathetic to are people who are able to get the vaccine and just refuse to get it. Y el mundo sigue como si nada. Se me olvidaba. Estamos en la generación TikTok. Mientras las personas andan viendo videos estúpidos en TikTok, los gobernantes están diciendo cosas que jamás pensábamos volver a oír en una democracia o sociedad moderna. Pero de nuevo, a nosotros nos importa un pepino el gobernante. El gobernante hará lo que está escrito en la profecía. Y, por supuesto, está muy bien que el señor Tony Blair cumpla al pie de la letra lo que dice la profecía. Pero ¿qué podemos decir de la Iglesia Católica o de las iglesias evangélicas que guardan silencio mientras un gobernante dice que no tiene simpatía por los cristianos? Tenemos que decir que esas iglesias no son cristianas, amigos. Es tremendo. Es que recordemos que precisamente la definición de bien común es precisamente el colectivo teniendo derecho sobre el individuo. En este caso, por supuesto, hablamos de un darwinismo social en su máxima expresión. Este pequeño grupo de cristianos que no está dispuesto a vender su conciencia, de repente tiene que ser perseguido, como ya ocurrió en la Edad Media por la Iglesia Católica. Es tremendo. Entonces Tony Blair dice que es completamente inapropiado discriminar a personas que tienen enfermedades autoinmunes, pero que es completamente apropiado discriminar a verdaderos cristianos. Entonces viene la pregunta, ¿por qué el bautismo negro sí puede aceptar que haya un pequeño grupo de personas que no lo reciban? Por ejemplo, los que tienen enfermedades autoinmunes. Ahí sí no se pierde la inmunidad de rebaño. Ahí sí no hay problema, el bautismo negro funciona perfectamente, a pesar de que hay personas que tienen enfermedades autoinmunes que no van a poder recibir el bautismo negro. Los científicos no se están quejando por ese pequeño grupo de personas, pero hay un grupillo que no quiere recibir el bautismo negro por motivos de conciencia, y es un grupo muy pero muy pequeño. Pero ahí sí se pierde la inmunidad de rebaño, ahí todo se va a ir a la porra, ahí van a aparecer nuevas cepas por culpa de ese grupillo. Y las nuevas cepas, ¿por qué no pueden aparecer en los que ya tienen el bautismo negro o en las enfermedades autoinmunes? No, tiene que ser en los verdaderos cristianos. Ellos son los culpables de las nuevas cepas. Entonces, amigos, ya vemos lo que se repite en el mundo. Dalila anda conspirando con los filisteos, anda mandando espías por ahí, buscando conocer quiénes son los 144,000, buscando meterse en su vida privada para luego hacerla pública. Es la misteriosa Dalila, anda sigilosa, reunida en secreto con sus filisteos. Vemos en su frente el secreto, el misterio. Es la masonería católica. Son darwinistas sociales. No tienen empatía ni simpatía. Su corazón está lleno de odio y solo tienen cabida para la lujuria y la vida libidinosa, como está escrito en Efesios, capítulo 5, versículo 11 al 12. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Hasta pronto, amigos.